Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, en este domingo 26 de mayo de este año 2024. Soy el profeta Emilio Guzmán, su pastor de esta su iglesia, Estandarte de Provisión, Templo Jesús es el Señor. Y estoy transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, la hermosa Ciudad de México. Y bien, espero que usted, a través de esta red social, reciba la palabra como un ungüento nuevo, como un alimento fresco que necesitamos las ovejitas del prado del Señor. Y bien, espero que cuando recibamos esta palabra, pues sea de bendición para nuestras vidas. El título de la prédica o del mensaje de este domingo es: El poder de Dios distingue la fe de la sabiduría, fundamentada en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos se gozan conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? Que tu fe no debe estar en la sabiduría de los hombres. Fe se usa aquí para consistir en su significado, en todos los aspectos de la palabra. Entonces, los corintios, óigalo bien, obtuvieron esta ventaja de haber predicado a Cristo entre ellos sin depender de la sabiduría humana y confiando únicamente en la influencia del Espíritu Santo, que su fe no estaba fundada en hombres, pero sí en Dios. Si la predicación del apóstol se hubiera basado exclusivamente en el poder de la elocuencia, pues podría haber sido derrotada por un elocuente mejor. Y sobre todo, que nadie daría o aseguraría una verdad sólida que se basa en la mera elegancia de un discurso, sino al contrario. Pablo siempre estuvo dispuesto a llevar la verdadera unción del Espíritu Santo a través de la palabra, en la esencia que ponía el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Por otro lado, eso debe haber sido lo más poderoso que podría sostenerse por sí mismo sin ninguna ayuda de otras personas. Por lo tanto, constituye un elogio de elección de la predicación de Pablo, que la influencia celestial brilló en ella tan claramente que superó, óigalo bien, tantos obstáculos sin derivar ninguna ayuda del mundo. Se deduce, por lo tanto, que no deben permitirse alejarse de su doctrina, que reconocen que descansan sobre la autoridad de Dios. Pablo, sin embargo, habla aquí de la fe de los corintios de tal manera que presenta esto como una declaración general. Que sepamos entonces que es propiedad de la fe descansar solo en Dios, sin depender de los hombres. ¿Cuántos se gozan conmigo? ¿Puedes dar un aleluya ahí donde te encuentras, mi querido hermano, mi querida hermana? Porque requiere tener tanta certeza para seguir que la fe no puede fallar, incluso cuando sea asaltado por todas las maquinaciones del infierno. O sea, cuando te venga la duda o cuando vengan las preguntas o simplemente la falta de seguridad, pues tú lo que debes de hacer es perseverar y soportar y sobre todo sostenerla en alto, porque si recuerdas el título de la prédica, que es el poder de Dios distingue la fe de la sabiduría. Son dos cosas muy diferentes. Y bueno, pues llega el momento en el que cada uno de nosotros debemos de hacer ese análisis profundo de esta palabra y ver qué posición o qué lugar tiene en nuestra vida. Esto no puede lograrse a menos que estemos completamente persuadidos de que Dios nos ha hablado y que lo que hemos creído no es una mera invención de los hombres. Si bien la fe debe basarse adecuadamente solo en la palabra de Dios, al mismo tiempo no hay incorrección al agregar este segundo accesorio, por decirlo así, que los creyentes reconocen la palabra que oyen que proviene de Dios por el efecto de su influencia, o sea, de la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios a la iglesia en esa ciudad con la esperanza de corregir algunos problemas que estaban teniendo. Uno de los mayores problemas era que la iglesia estaba dividida por los líderes. Algunos seguían a Pablo, otros a Apolo y otros a Cefas. En el capítulo 2, Pablo explica que el mensaje de la cruz no depende de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y mire qué hermoso que la sabiduría humana frente al poder de Dios, según el versículo 5, Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De la cita bíblica base se desprende esta prédica.
Pablo estaba preocupado de que la fe de los corintios se basara en la sabiduría de las ideas humanas, es decir, la sabiduría del mundo. A menudo se basa en las apariencias o en lo que está de moda en el momento. La fe que se basa en la sabiduría humana, pues no puede soportar el peso de los obstáculos y pruebas de la vida. Un día todo parece ir bien y al siguiente se derrumba todo lo que ha sido construido. Así es el mundo. Así es que cuidado, no te vayas con lo que ofrece el mundo, porque el que lo hace se constituye enemigo de Dios. Pero una fe basada en el poder de Dios es algo más duradero, porque se funda en la roca sólida de la eterna verdad de la palabra de Dios. Gózate conmigo, mi querido hermano, da una ofrenda de palmas ahí donde estás, por esta hermosa palabra. En otras partes de la Biblia, el poder de Dios se describe como limitado y capaz de hacer cosas imposibles. Y créemelo, que el poder de Dios es ilimitado. Aunque muchos dicen lo contrario, porque ahora hay tantas corrientes religiosas que cuidado con la Biblia con la cual te están predicando. Así es que en Efesios 3:20, óyelo bien, y aquí vamos a ratificar lo que te digo, que en otras partes de la Biblia el poder de Dios se describe como ilimitado y capaz de hacer cosas imposibles. Vamos a leer Efesios 3:20. Dice: y aquel que es capaz de hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es que el Señor está dispuesto para hacer muchas cosas, pero necesita de nosotros, de que estemos ejerciendo la palabra de Dios en nuestras vidas y sobre todo siendo guiados por el Espíritu Santo. La importancia de la fe basada en el poder de Dios es importante porque nos permite creer en un Dios que es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Nos permite tener fe incluso en las situaciones más desesperadas. Una fe basada en la sabiduría humana se desmoronaría ante la primera señal de problemas, pero la fe basada en el poder de Dios nos permite el acceso a un recurso inagotable y poderoso. La fe en Jesucristo es la única vía para salvación y vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para creer en Jesucristo y tener una fe basada en el poder de Dios, es importante leer la palabra de Dios, orar y buscar su presencia. Él es nuestra fortaleza y salvación. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre presente en las dificultades. El Salmo 46:1, pues nos lo dice muy textualmente: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre presente en las dificultades. O sea que aplicando la fe en el poder de Dios en nuestras vidas, cita bíblica base no tendría por qué fallar. Así es que para aplicar la fe basada en el poder de Dios en nuestra vida, es necesario reconocer que la sabiduría del mundo es limitada. La sabiduría puede ser útil y valiosa, pero no puede llevarnos a encontrar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no te ofrece otra cosa sino puras apariencias. Así es que debemos de confiar en la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y sobre todo fundamentada en la fe que Dios nos ha enseñado. Busquemos la sabiduría que proviene de la palabra de Dios y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en la fe. Podemos practicar confiando en la sabiduría de Dios cada día. Oremos y pidamos su ayuda en nuestra vida cotidiana en vez de preocuparnos o tratar de controlar nuestras situaciones, y busquemos la intervención divina, porque muchos cuando tienen ese problema lo primero que hacen es alejarse de Dios y tratar de resolver las cosas como mejor les conviene. Así es que si nuestra fe se basa en la sabiduría del mundo, pues perderemos nuestra fuerza y confianza rápidamente cuando enfrentemos problemas. Pero cuando ponemos nuestra fe en el poder de Dios, podemos tener la seguridad de que será nuestra fuerza y salvación. En resumen, la primera carta a los Corintios capítulo 2 nos dice, en el versículo 5, que nuestra fe no debe de estar fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La fe basada en el poder divino es la única que puede llevarnos a encontrar la verdad de Dios y a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Recordemos que la sabiduría del mundo es limitada y es necesario buscar la sabiduría que proviene de la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida diaria. En esta madrugada de domingo 26 de mayo, bien puedes decirle al Señor: ayúdame a fundamentar mi fe en ti, mi Dios, y no en lo que ofrece el mundo.
desvirtuando la fe verdadera. Que tú puedas mirarme y derramar de ti en mí, sobre todo en mi vida, compasión, amor y bondad. Y sobre todo, que en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, puedas recordarnos y tenernos en cuenta en el hueco de tu mano. Espero que haya sido de bendición esta palabra y que cuando tú la hayas compartido con aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, seas un testimonio vivo de todo, en todos los lugares donde tú te encuentres y sobre todo con los que te rodean. Me despido de ti con mi frase favorita, con mi frase de siempre: adelante con Cristo y hasta la próxima. Recibe mis bendiciones y no te olvides de mi consejo: vale la pena seguir a Cristo. ¡Aleluya!